¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Ya cerrando el año y vamos a hacer un balance. El balance del Legislativo, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. Desde marzo, el comienzo de las sesiones ordinarias hasta la actualidad. Bueno, vamos a estar dialogando con los concejales, con el presidente del Cuerpo Deliberativo Local para conocer detalles de lo que se ha hecho, lo que ha quedado pendiente, lo que todavía en estas últimas semanas del año queda por realizar. Este tema tras la presentación de las empresas y las firmas que hacen posible de Local. Muy bien, ya conocemos quienes apoyan nuestra propuesta, que lo hacemos semanalmente y como decíamos en la presentación, vamos a hacer un balance del Consejo Deliberante del Parlamento Local y en este primer bloque hemos invitado al presidente del Consejo Deliberante, Darío Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para vos y para toda la audiencia del programa. Bueno, ¿qué balance hacen de este 2018? Bueno, ha sido un año de mucho trabajo, de intensa actividad parlamentaria. Se han promovido debates a instancias de iniciativas del propio Departamento Ejecutivo Municipal, del Intendente Juan Manuel Llamosas, como también iniciativas que se han promovido desde el propio cuerpo. Recordarle nomás, ha sido un año de audiencias públicas, un año de tratamiento de iniciativas populares, un año de debate de leyes importantes como la que acabamos de sancionar, que tiene que ver con el primer código de discapacidad en nuestro país. Hemos promovido acciones vinculadas nuevamente a que el Parlamento Provincial sesione en Río Cuarto. Hemos estado trabajando articuladamente con los consejos deliberantes de Santa Catalina, Holber y Las Higueras, en lo que va a ser ahora, el próximo lunes, la constitución del Parlamento del Gran Río Cuarto. Hemos tenido 3 sesiones de Parlamento Estudiantil, temática libre, dimensión ambiental, derechos humanos, educación, la verdad que con producciones muy ricas. Así que claro que con mucha actividad, tratando de honrar la actividad parlamentaria y los compromisos, fundamentalmente con los que desde un principio nos comprometimos desde la política institucional, y en esto, como lo digo siempre, incorporo a las bancadas de la primera y la segunda minoría, del compromiso firme en acercar la política y el Consejo Deliberante a los vecinos, a promover un ámbito cada vez más de apertura y de diálogo, y en ese sentido, claro que ha sido un año de mucha actividad parlamentaria. ¿Es una deuda pendiente de acercar el Consejo Deliberante a los vecinos? Digamos que la sociedad participe más, digamos, en las sesiones, al margen de apoyar algunas iniciativas, de impulsar proyectos, y de sesionar obviamente en los barrios, como se ha hecho durante este año, pero ¿hay todavía un debe por parte del Consejo para llegar a los vecinos? Y yo creo que es una tarea de permanente acción por parte de la dirigencia política, por parte de quienes de alguna manera la entendemos a la actividad política como la herramienta de transformación por excelencia y que debe, desde donde se deben garantizar mejoras en la calidad de vida, que debe promover los cambios necesarios para que como comunidad seamos más inclusivos, con mayor justicia. Y en esa línea, yo en lo particular, y creo que todos quienes abrazamos la política, entendemos que mientras más ciudadanos se involucren en esta actividad, más y mejores democracias vamos a construir, con mayores libertades, con mayor justicia social. Y en eso hay un compromiso obviamente, de que quienes representamos a la comunidad en el Parlamento local, en este Consejo de Deliberantes, claro que debemos generar y promover todos los ámbitos para que el vecino pueda opinar, pueda ser escuchado,
pueda acercar sugerencias, inquietudes, porque en definitiva la legislación que se genera desde aquí tiene que ser a instancia de garantizarle a ese vecino que pueda resolver sus problemas. Entonces, claro que el Consejo en los Barrios como programa institucional, el Parlamento Estudiantil y cada una de las acciones que promovemos para que el vecino encuentre ese ámbito de escucha es bienvenido y es uno de los factores fundamentales que institucionalmente llevamos adelante, ¿no? Las dos figuras que ha sido usted referencia, el Consejo en los Barrios, el Parlamento Estudiantil, ¿están garantizados para el próximo año? Bueno, el próximo año, claro que sí, son programas institucionales, pero también nos vamos a encontrar con la firme tarea, y lo anticipaba hace un instante nomás, este próximo lunes, va a quedar constituido el Parlamento de Gran Río Cuarto, que entre otras cosas es un paso más en este nivel organizativo que lo que fue en su momento, allá por el 2013, lo que dio origen a la mesa interlegislativa. Lo que estamos haciendo ahora es dotar a este Parlamento de Gran Río Cuarto de un funcionamiento que prevé que los 33 concejales del Gran Río Cuarto sesionemos al menos 3 veces por año, una vez en cada jurisdicción, que estemos cada 2 meses trabajando en esta mesa interlegislativa que de alguna manera sienta en el mismo ámbito a las 3 comisiones de labor interlegislativa para de alguna manera poner y proponer los temas de agenda. Y claro que son muchos los temas de agenda. Los temas de agenda vinculados fundamentalmente a los servicios públicos, al ordenamiento territorial, a la noche, al ambiente, a la conectividad vial, a la infraestructura. Temas que necesariamente requieren un abordaje interinstitucional y articulado de las 3 jurisdicciones que componen el Gran Río Cuarto. Claro, hay que unificar algunas legislaciones porque hay cuestiones que están muy cerca, digamos, Las Higueras y Río Cuarto no separan una calle nada más. No, pero claro, digo, a ver, uno de los principales elementos que pusimos a consideración, estamos hablando de una gran área metropolitana. Una gran área metropolitana que requiere que no solamente trabajen los 3 municipios articuladamente, sino también que trabajemos, y por eso la necesidad de hacer este Parlamento y promover este Parlamento en el Río Cuarto, porque hay que necesariamente legislar en virtud de lo que significan esta gran área metropolitana. Y necesariamente debemos avanzar en acuerdos, en normativas que nos permitan resolver problemas que tenemos. Sin ir más lejos, el transporte. Por ejemplo, el transporte urbano e interurbano, el transporte vinculado a los taxis y los remises, el asentamiento de los parques industriales, la discusión de nuestros anillos de circunvalación, la discusión de la conectividad vial entendida como la discusión de por dónde garantizamos o de qué manera garantizamos mejor seguridad, mejor vinculación, las arterias principales, las áreas de la actividad comercial, productiva, etcétera, etcétera. Yo creo que esos son temas que van a entrar en agenda el próximo año, que son de muchísima importancia para la ciudad y nos tiene que encontrar, obviamente, a los 3 consejos deliberantes, los 33 concejales trabajando sobre temas concretos. Un año polémico en lo político en el Consejo Deliberante. ¿Cree que se han limado las asperezas? ¿Hay diálogo? Sí, como que no, sí, permanentemente. La vigencia de las discusiones en cada una de las comisiones con las temáticas más variadas, desde a cuestiones de tipo económicas, como de gobierno, como de políticas públicas, y es permanente y es rico y saludable también que, porque en estos ámbitos en definitiva se expresa la diversidad política, la diversidad ideológica, y es de manera respetuosa, propositiva, pero crítica, como se deben dar los debates en definitiva, y como en definitiva se deben avanzar en la generación de
ordenanzas, resoluciones, declaraciones que de alguna manera claramente tengan impacto en mejorar los problemas de los vecinos. ¿Algún tema quedó pendiente? ¿Alguna preocupación que usted cree que era necesario instrumentar a lo largo de este año? Nosotros estuvimos a principio de año trabajando fuertemente en un proyecto de ordenanza que envió el doctor Llamosa vinculado a la regulación de las fiestas privadas, un tema que todavía está, si bien está legislado, falta un componente importante que tiene que ver con que nuestros jóvenes de 15, 16, 17 años puedan ingresar a los ámbitos de esparcimiento nocturno. Nosotros estuvimos generando ámbitos de participación, como lo fue las audiencias públicas, como lo fueron otras instancias en las comisiones. Es una norma que nos queda todavía un trecho para producirla con calidad, para que no quede ninguna duda de que pensamos en la seguridad de nuestros jóvenes, que entendemos que el Estado tiene que estar presente, pero que también nuestro sector empresario, que nuestras instituciones que se han expedido al tema. Bueno, eso es un tema de agenda pendiente que no creo que podamos llegar antes de fin de año a terminar de resolver. Pero sería uno de los temas para tratar el año que viene. Claro que sí. ¿Y usted qué opina al respecto? ¿Que tienen que los jóvenes estar participando? Bueno, nosotros hemos avanzado en un diagnóstico, entiendo yo, muy importante, expresado por los propios jóvenes que promueven fiestas, actividades, e inclusive por fuera de lo que es la regulación actual, buscan otras jurisdicciones para de alguna manera evadir a los controles. En muchos casos se trasladan hacia otras localidades vecinas, con lo que eso implica, y también hay que meter en la discusión hacer el consumo de alcohol y lo que ello implica. Pero es un debate que no se debe, hay que generar la mayor cantidad de ámbitos posibles para que no quede nadie sin poder expresarse. Lo hemos hecho. Creemos que todavía requerimos resolver algunos aspectos vinculados a la fiscalización y el control concretamente, pero que estamos cercanos a resolverlo. ¿El Parlamento Estudiantil no puede ser un ámbito de discusión, de debate de este tema? Sí, claro que sí. Es más, hubo muchas iniciativas que tienen que ver con esto, pero fundamentalmente con las propuestas para trabajar aspectos vinculados a la inclusión, concretamente a la inclusión en los boliches, en los pubs, que tienen que ver con concientización sobre el consumo saludable, que tienen que ver en definitiva con ampliación de derechos. Han sido los propios jóvenes los que lo han propuesto a través del Parlamento Estudiantil, y también han propuesto diferentes alternativas para trabajar la perspectiva de género, el consumo saludable, etcétera, etcétera. Así que puede haber algún tipo, el año que viene, alguna audiencia referida a este tema, digamos. Sí, claro. Audiencia pública o un debate que se abra a la sociedad, digamos. Así es. Y para el año que viene, al margen de esta situación, ¿algún proyecto, alguna perspectiva, teniendo en cuenta que es un año electoral también? Bueno, es un año electoral, entendemos que vamos a seguir acompañando las iniciativas que el Ejecutivo Municipal vaya enviando para honrar los compromisos con la comunidad. Nos queda todavía a este gobierno un año y medio de gestión, indistintamente de la coyuntura electoral. Vamos a seguir comprometiendo cada una y ejecutando cada una de las obras y los programas con que nos hemos comprometido con los vecinos. Cada una de estas iniciativas son debatidas en el ámbito del cuerpo, así que bueno, seguiremos trabajando en esa línea. ¿La crisis ha impactado en cuanto al desafío que llevó a Llamosas a la Intendencia y poder avanzar en algunos de los aspectos? Y evidentemente las medidas macroeconómicas inciden en nuestra ciudad, en nuestra región. Río Cuarto no es una isla. Las repercusiones
están a nivel de las familias, pero también están a nivel del sector empresario, del sector productivo, del sector comercial, y también obviamente impacta en los estados municipales y en los estados provinciales. Ahí está la importancia de centralizar las políticas y las acciones de gobierno tendientes a contener quienes de alguna manera se ven impactados por la crisis, ayudar, tender la mano solidaria del Estado en garantizar las necesidades básicas, acompañar a aquellos que requieren de recursos, de asistencia y de promoción social para poder paliar esta difícil situación, sin que eso signifique, sin descuidar la mejora en los servicios públicos, la concreción de la obra pública comprometida, etcétera, etcétera. Darío, muy amable, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Se va a llevar, como es habitual, un Malbec, gentileza de Supermercado Sanz, y que tenga un muy buen final de año y mejor comienzo de 2019. Nosotros vamos a marcar la pausa, la primera, ya regresamos obviamente con el balance del Consejo Deliberante y bueno, la presencia también de un referente de cada uno de los bloques. Estamos de local haciendo un balance 2018 del Parlamento de nuestra ciudad, recién con el presidente del Consejo. Ahora vamos a ir con los responsables de cada uno de los bloques. Vamos a saludarlo a ellos y a presentarlos. Carlos Ordóñez, el presidente de la bancada de Cambiemos, Leticia Paurici, quien es presidente del bloque de concejales de Unión por Córdoba, y Franco Altamirano, concejal del Partido Respeto. Buenas noches y muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Fabio. Bueno, vamos a comenzar con la dama. ¿Qué balance hace de este 2018 en el Consejo Deliberante como titular del bloque del oficialismo? Creo que fue un año muy positivo, que se han presentado cantidad de proyectos y que casi todos, ahora a final de año, estamos cerrando este balance. Fue un año difícil porque la situación, creemos, en general a nivel nacional afectó mucho a la ciudadanía de Río Cuarto y el bloque se ha hecho eco de varios reclamos en la presentación de proyectos referidos, por ejemplo, cuando las vacunas no llegaban, cuando tomó el Gobierno Nacional la medida, también cuando se suspendieron los fondos, el Fondo Sojero, cuando se les recortó a los bomberos el monto que se percibe. Creo que hemos asumido un rol no solo a nivel local con respecto a los proyectos que atañen a nuestra ciudad, sino también con las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado y las cuales consideramos que muchas de ellas han sido muy negativas para la ciudad. Carlos, desde Cambiemos. Bueno, yo creo que sí, ha sido un año bastante complicado desde el punto económico y social. Creo yo que día a día vamos advirtiendo una situación compleja en el orden nacional. Negarlo sería, bueno, absurdo, ¿no? Lógicamente, bueno, se hacen todos los esfuerzos como para tratar de que las decisiones que hay que tomar y que no se tomaron por muchos años en este país, o que se tomaron las contrarias, bueno, hay que ir tomándolas por más drásticas que sean, bueno, y tratando de alguna manera de lograr que esos impactos a la hora de la toma de decisiones sean lo menor perjudicial posible. Y creo yo que desde el Consejo Deliberante hemos tratado de estar advirtiendo cuáles han sido esas situaciones. Nuestro bloque en muchas oportunidades se ha sumado a muchos planteos en reclamos. Puntualmente recién he escuchado el planteo del tema de las vacunas. Bueno, nosotros hemos estado acompañando ese y algunos otros reclamos que se han planteado en el marco del Consejo Deliberante. Pero bueno, también la mirada que nosotros tenemos tiene que estar relacionada con lo local. Y relacionándolo con lo local, bueno, estamos terminando un año y lo venimos planteando desde hace mucho tiempo a la fecha, bueno, con un gobierno municipal que ya utilice como moneda corriente la cuestión del endeudamiento, un endeudamiento que realmente le va a costar mucho a los riocuartenses y que de alguna manera, bueno, va a terminar siendo perjudicial, lógicamente,
para el futuro de Río Cuarto y para el presente también, porque en definitiva parece que por allí nos obnubilamos con algunas cuestiones que se dicen lograr a partir de este endeudamiento, pero que día a día ya también comenzamos a percibir los perjuicios, puntualmente de la deuda en dólares, sin ir más lejos. Este es un gobierno que se endeudó en dólares con un dólar a 18 pesos y hoy en día está cercano a los 40. No hace falta mayor análisis para que la ciudadanía pueda comprender lo que eso implica, ¿no? Desde Respeto, ¿cuál es el análisis que hacen, Franco? Bueno, buenas noches. Un poco el contexto nacional y provincial lo han dejado en claro los compañeros ahí del Consejo Deliberante de la oposición. Es un año en donde se notó la falta de trabajo, la falta de industrias, de puestos laborales a nivel nacional como a nivel local también, pero con respecto al trabajo que nos compete a nosotros en el Consejo Deliberante, hacemos un balance positivo. Hemos podido presentar algunos proyectos de los cuales se han aprobado por unanimidad, por ejemplo, el proyecto de la construcción en tierra, digamos, una alternativa. Hoy leía los diarios que, del año pasado, 2017 a este año, el incremento para hacerse una casa, el metro cuadrado, cuesta alrededor de 30.000 pesos. Esta es una ordenanza que va a permitir en Río Cuarto poder, los que se animen a construir con materiales reciclables, con la tierra, que es mucho más barato que los elementos tradicionales como el cemento, el hierro. Eso nos parece que es muy positivo para la ciudad. También en la última sesión se aprobó la libreta sanitaria para los niños y las niñas recién nacidas en la ciudad, que con una perspectiva de género, con difusión sobre el buen trato a los niños. Se han presentado algunos proyectos que no han sido, nosotros consideramos, tratados de la mejor forma en comisiones, pero seguimos tratando de tener un rol como oposición proactivo, tratando de remarcar y de subrayar las cosas que el Ejecutivo, que la primera oposición hacen bien, pero también dando nuestro punto de vista en cuanto a lo que es sobre todo la administración de los fondos del Estado municipal, siempre alentando a que el Estado sea más protagonista en cuanto a los servicios públicos. Y consideramos que ha sido otro año en el que estamos aprendiendo esto, que somos un equipo nuevo. Yo con Patricia Muñoz cumplimos un año recién de concejales el mes pasado, así que nos queda mucho por aprender y nuestra intención siempre va a ser seguir aportando buenas ideas para la ciudad y para seguir presentando proyectos. Es decir, que en algunos aspectos han sido escuchados por el oficialismo fundamentalmente. Sí, en los dos proyectos que menciono, que para mí fueron los más relevantes de este año de Respeto, han sido aprobados por unanimidad. Se trabajaron en conjunto, la libreta sanitaria, en salud y en gobierno, y la construcción alternativa también fue tratada durante cerca de 2 meses, yendo especialistas de la construcción, yendo gente del Ejecutivo a charlar y a intercambiar ideas en el Consejo Deliberante, así que sí, pues se pudo trabajar en esas dos ordenanzas en particular muy bien. ¿El caso de ustedes? Ustedes se quejaban el año pasado y al principio de este año sobre que no eran escuchados desde en el caso nuestro ha ocurrido exactamente lo contrario. Nosotros venimos haciendo también un planteo desde hace mucho tiempo de que el oficialismo y de la gestión del intendente Llamosa fundamentalmente tenga o sea un poco más receptiva de algunos planteos. Mire, si el gobierno de Llamosa hubiera sido receptivo, hubiese escuchado un planteo que hicimos nosotros cuando nos oponíamos al endeudamiento en dólares. Cuando la decisión era irreversible, dijimos, ¿qué es lo que hacemos como bloque? Y a partir de allí presentamos un proyecto teniendo en cuenta o planteando la posibilidad de que el municipio, además de tomar la deuda en dólares, vuelvo a repetir, de la cual estábamos en contra, pero por lo menos pudiese generar lo que llamamos un seguro de tipo cambiario, para que en el caso de que el dólar tuviese incrementos, sea cual fuere, podría haber estado el municipio resguardado. La historia ya la conocemos. El dólar, la historia, obviamente, la respuesta fue no por parte del oficialismo. Y si se hubiera avanzado en ese proyecto de riesgo cambiario, probablemente
se habría podido de alguna manera subsanar lo que significó el incremento del dólar hasta llegar a 40 pesos. Imagínense lo que significa en plata eso para el municipio. Bueno, ese creo yo es el ejemplo más cabal de que el oficialismo, el intendente Llamosas puntualmente, no tiene en cuenta por lo menos las miradas que nosotros planteamos desde nuestro bloque, ¿no? ¿Es una escribanía el bloque del Por Ejecutivo? supuesto que no, y que difiero con el concejal Ordóñez, porque en realidad nosotros, en general, los proyectos, incluso los que entran del Ejecutivo, en muchas ocasiones los concejales hacemos algunas modificaciones y por supuesto que todos son escuchados. Por otro lado, con respecto, no quiero que pase el tema de que ha planteado el concejal con respecto a la deuda en dólares. Acá hay una realidad, y es que nadie podía prever que de un dólar a 17.50 podíamos tener un dólar de 40 pesos, y se está planteando que para el año que viene va a ser de 51. Es decir, que una devaluación del 100%, de más del 100%, implica, creo que, una irresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional que nos condiciona a todos. Incluso la quita del Fondo Sojero, en relación a lo que implica para la ciudad de Río Cuarto, más de 2 millones de pesos mensuales, también implica una falta de responsabilidad por parte del Gobierno Nacional, y no así el Gobierno Provincial, con el cual todo el tiempo se trabaja de manera conjunta y realmente es el que aporta que la gestión pueda tener sus cuentas saneadas y pueda seguir adelante. El tema de la toma de deuda para nosotros es muy importante, porque la toma de deuda, sobre todo en pesos, también la que es en dólares, a nosotros nos aporta a que podamos hacer la cantidad de obras que están abiertas y ya hechas a lo largo y a lo ancho de toda nuestra ciudad. Es decir, que cualquier riocuartense puede ver en dónde se invierten los fondos, ¿no? Le dejo pendiente una pregunta para después de la pausa, y haciendo referencia al proyecto que se impulsó desde Cambiemos de buscar un seguro, un reaseguro en caso de una devaluación, pero esto me lo responde después de la pausa. Ahora marcamos la pausa, ya regresamos. Bueno, habíamos dejado pendiente una pregunta a la concejal Paulisi que tiene que ver si no se analizó en algún momento la posibilidad, si bien nadie pensaba que el dólar se podía duplicar su valor, se analizó en algún momento la posibilidad de tomar algún tipo de seguro, de alternativa por cualquier eventualidad. En ese momento no, porque se creyó en un país estable, con políticas de gobierno que tengan que ver con una promoción de una economía sana, y bueno, en ese momento no, porque era muy caro, sinceramente, pero de igual manera nunca nadie previó que de un dólar a 17,50 se iba a pasar a un dólar de prácticamente 40 pesos. Es una realidad, y es la realidad que el Gobierno Nacional está administrando mal, no tiene política económica, y eso hace que todas las provincias del interior, que somos las provincias productivas, lo suframos. En la próxima sesión del Consejo Liberante se va a estar analizando una nueva autorización por parte del Consejo Liberante que tiene que ver con la deuda. En este caso son 60 millones de pesos. Ustedes desde Cambiemos están objetando que se supera el límite de autorización que establece la Carta Orgánica Municipal. Sí, así es, pero antes contestarle algo a lo que dice la concejal Paulisi. No lo previó el gobierno porque no lo quiso prever. Nosotros lo advertimos. Dijimos de que podía existir en un país que históricamente, más allá de esta gestión del presidente Macri, históricamente ha tenido vaivenes en lo económico, es más, forma parte del ADN de la historia política y económica de nuestro país. Podían ocurrir este tipo de situaciones, bueno, y obviamente el gobierno hizo oídos sordos a esto. Y en ese momento, según lo que dice la concejal, no se tomó porque era un seguro caro. Bueno, mucho más caro son los millones y millones que va a terminar pagando la Municipalidad de Río Cuarto solamente por el hecho de haber existido en este país, la devaluación que existió. Pero más allá de eso, sí, nosotros venimos desde hace tiempo insistiendo con los montos de la deuda puntualmente que ha generado este gobierno, que superan los 1.200 millones de pesos. Recordemos que cuando asumió Llamosas, la deuda era menos de 300 millones de pesos, entonces la ha cuadruplicado. Y seguimos insistiendo en este eje puntual porque palabras de concejales del oficialismo puntualmente en las comisiones de
de Economía del Consejo Deliberante, bueno, allí se ha manifestado que el gobierno quisiera tomar más deuda todavía. Que la deuda en sí, creo yo, hay que ver cuáles son las características para definirla como mala, digamos. Si la deuda va a ser para pagar intereses o para pagar devaluaciones, como lo está haciendo el gobierno de Llamosa, sí, obviamente la deuda es mala. Si la deuda se destinara realmente, como dice también el gobierno, que después en los hechos eso no ocurre, a obra pública y a cuestiones que le van a cambiar la vida a la gente, bueno, lógicamente es positivo. Y estamos haciendo mucho hincapié porque los niveles de endeudamiento de este gobierno son tales que a partir de ciertas simulaciones que hemos hecho nosotros con los mismos proyectos que se han aprobado en el propio Consejo Deliberante, el gobierno cuando se endeuda tiene que mandar los proyectos al Consejo. A partir de esos números, bueno, es que establecemos de que se están superando los porcentajes establecidos por ley provincial y por ley de la Carta Orgánica Municipal. Y como de esto, para muestra, falta o sobra un botón en este caso, bueno, lo ha dicho el propio secretario de Economía en la misma comisión en donde estuvimos todos los concejales. Nos hemos pasado por un cachito, ha dicho el propio secretario de Economía. Después lo ha advertido también quien es el secretario de Control del municipio, Guillermo Natali. Bueno, ya no es solamente la oposición quien está diciendo esto, lo están diciendo los funcionarios del propio gobierno. Y este jueves se avanza en aprobar una ordenanza que va a hacer de que el gobierno pueda endeudarse por 60 millones de pesos más para pagar gastos corrientes. Otro dato más, los gastos corrientes se pagan con endeudamiento porque evidentemente los números del municipio no están para nada bien. ¿Y la posición de ustedes? Bueno, desde que se votó el endeudamiento en dólares, que estaba Pablo Carrizo y Jiménez Eres, ya se votó en contra de ese endeudamiento. A priori porque vivimos en una ciudad que no genera dólares, digamos. Entonces uno de los argumentos en ese entonces fue ese, ¿no? Cómo vamos a tomar deuda en una moneda en donde el municipio no genera. Es decir, ante una devaluación era sabido que iba a ocurrir esto, ¿no? Que el municipio iba a tener que pagar más de lo que pedía prestado, además de los intereses. También desde el bloque venimos advirtiendo esta cuestión de un municipio que va a gastar alrededor del 11-12% de su presupuesto anual en pagar deuda y servicios de deuda. También el interrogante más grande que tenemos es que es una deuda que se va estirando y que la van, por ejemplo, esta gestión va a pagar solo 6 meses, después las otras gestiones se van a tener que hacer cargo de estas deudas, que también un poco remarcar, ¿no? que es una deuda que se patea para adelante y bueno, después van a venir los problemas más adelante, ¿no? Nosotros anticipamos, ya no votamos positivo en la primera lectura, tampoco lo vamos a hacer ahora, y también nos preocupa el para qué de las deudas, también es importante, ¿no? Si sirven para satisfacer necesidades fundamentales, como venimos remarcando, que es lo de la vivienda, por ejemplo, en muchas familias se ha presentado un proyecto no hace mucho en el Consejo Deliberante de inquilinos autoconvocados que no pueden pagar sus alquileres, no tienen posibilidad de construir y en el presupuesto no está, digamos, no aparece como una prioridad, ¿no? Y digamos, si la deuda se tomase quizás para satisfacer alguna de estas necesidades a las familias riocuartenses, uno lo puede pensar mejor, pero no se ve eso en los presupuestos, ¿no? ¿Es prioritario para el oficialismo este endeudamiento? Sí, Fabián, a ver si me permitís. Yo, en muchos casos, con lo que están diciendo los concejales, por supuesto que no estoy de acuerdo. Creo que las obras se ven en toda la ciudad. La deuda no se está tomando para gasto figurativo, sino que se está tomando precisamente para obra pública. Nadie puede prever en este gobierno, como decíamos, una devaluación del 100% en el momento de toma de deuda. No teníamos esa previsión, creo que fuimos sumamente responsables en su momento, en el momento que hemos tomado la deuda. En este caso en particular son 60 millones que recién se van a empezar a cancelar en el 2020.
También es importante eso, que durante todo el 2019 no se va, es un año de gracia, no se va a pagar. De igual manera hay mucho planificado para llevar a cabo a lo largo y a lo ancho de la ciudad, como te decía con anterioridad, y en realidad, ir contestando algunas cosas. A lo mejor el concejal Ordóñez está acostumbrado a pensar en gobiernos que hablan de la hiperinflación o que nos llevaron a la hiperinflación o que devalúan al 100% o más del 100% como lo estamos viendo, y al concejal Altamirano decirle que hay menos monto en el tema de viviendas, precisamente porque se están finalizando las viviendas del plan municipal de vivienda que empezó el gobierno anterior y que por suerte lo pudimos terminar nosotros, lo estamos terminando, y que con respecto a los alquileres el municipio se hace cargo de los alquileres de muchas de las familias que están en situaciones realmente de peligro, ¿sí?, de todas las familias. Entonces, la responsabilidad que nosotros asumimos al gobernar es muy importante y así es que planteamos la gestión. Ya seguimos debatiendo, vamos a marcar una nueva pausa, ya regresamos. Último bloque de local, haciendo referencia a este balance 2018 del Parlamento riocuartense. Las últimas sesiones del año siempre se aprueba el presupuesto para el año que viene. Eso fue la semana pasada en primera lectura. Ahora seguramente para la próxima quedará la aprobación definitiva con el rechazo de los bloques de la oposición. Ustedes, Ordóñez, ¿por qué se opusieron a la iniciativa impulsada del Ejecutivo? Y nos opusimos porque cuando vimos las definiciones que ha tomado el gobierno en relación a lo que va a gastar para el año 2019, bueno, se advierten varias cosas. Puntualmente importante disminución en las partidas vinculadas a lo social. Este año ha sido caracterizado en lo político por varias cosas, pero una ha sido a partir de las declaraciones políticas que ha tenido el intendente permanentemente en relación al aumento supuesto de partidas para lo social, para la contención social, lógicamente. Lo votamos en contra también porque los montos que se establece para Cotreco son realmente siderales. La ciudadanía tiene que saber de que este es un gobierno que llegó con la promesa de que Cotreco se iba, y no solamente que no se fue, sino que ganó una licitación también a la que el gobierno decía que no se lo iba a dejar participar, y bueno, terminó siendo la única oferta que existió. Realmente, cuando uno ve los números del presupuesto 2019, hablan de números superiores a los 500 millones de pesos para Cotreco, cuando había comenzado en su primer contrato con 270. El beneficio realmente es extraordinario que va a tener Cotreco, y creo yo que el servicio, no hace falta que yo opine en relación a ese tema, porque creo que cada ciudadano puede hacer una valoración y que precisamente no debe ser de la mejor. Y tampoco vamos a votar el presupuesto 2019 a partir de también los ideales montos que existen para el pago de la deuda. Recién Franco decía un dato que no es menor, pero quedaba como al pasar. Este es un gobierno que se está endeudando y que más del 75% de la deuda que está generando la va a tener que pagar en los primeros meses de gestión el próximo gobierno, que no se sabe quién va a ser. Eso también es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque realmente el cuello de botella que se va a generar con el perjuicio que eso implica para una próxima gestión realmente son cuestiones que hay que analizar, porque todo eso es perjuicio para la ciudad de Río Cuarto. Y porque bueno, hay muchos montos que cuando uno analiza la torta puntualmente de las porciones que se llevan, el gasto puntualmente del municipio, advierte que están la corporación financiera con la deuda y la corporación de la basura son los mayores beneficiados, y obviamente también la disminución que existe en todo lo que tenga que ver con la atención de los servicios públicos es manifiesta en el presupuesto. ¿Más o menos en esa línea se manifiestan? Sí, bueno, lo que planteamos en la sesión de la primera lectura es eso, ¿no? Nos preocupa el 10-11% a servicios de deuda, el 15% del presupuesto total prácticamente para Cotreco. Paréntesis, es decir, le damos mucho más importancia a recoger la basura y a tener limpias las calles de pavimento que a muchas otras cuestiones. También notamos en el presupuesto un 20% menos en adquisición de materia, digamos, de activos para el municipio, en compra de herramientas y
elevado alquiler de maquinarias, así como también de fotocopiadoras. Bueno, pero lo más importante sí es el servicio de deuda, el pago de deuda y Cotreco, ¿no? La cantidad de dinero que se lleva en detrimento, bueno, de algunas cosas que estuvimos hablando, adquisición de tierras para nuevos planes de viviendas, o bueno, el 20% menos para capital para el municipio. Se va mucho dinero también en alquiler de inmuebles de dependencias municipales, cosas que venimos trabajando durante el año también, y bueno, sobre todo por el endeudamiento también no vamos a acompañar el presupuesto. ¿Es tan así que no se ha aumentado las partidas sociales o se está viendo dos visiones diferentes? Claro que no, es más, creo que lo que tienen los concejales son opiniones contradictorias para sí mismos. Por un lado, Cambiemos, que fue acompañado por el bloque de legisladores justicialistas en el presupuesto a nivel nacional, aportando la gobernabilidad por la necesidad que tiene el presidente Macri de esa gobernabilidad. Aquí se niegan a acompañar el presupuesto, que no es un presupuesto para nosotros, para el municipio, sino que es un presupuesto para todos los riocuartenses, que eso es lo que significa gobernar la municipalidad de Río Cuarto. Y por el otro lado, el concejal Altamirano plantea la importancia, plantea por un lado la importancia del cuidado del medio ambiente, de la limpieza urbana, y por el otro lado critica el monto que se le paga a la empresa de limpieza. Acá hay una realidad. En su momento se hizo una licitación pública, la única empresa que se presentó, lamentablemente se puede decir, o como para algunos, fue esta empresa. Esta empresa está prestando un servicio, es un servicio que cuando es deficiente el municipio lo multa, porque hay una realidad, el municipio está controlando el tipo de servicio que presta la empresa. Cuando es deficiente se lo multa, repito, y la empresa tiene que hacerse cargo de ¿Paga las multas? Sí, por supuesto que sí. Se le descuenta del canon. Digamos, yo soy un preocupado del ambiente y la sustentabilidad más que del ambiente, ¿no? Es una empresa que no recicla nada, no genera composteros comunitarios, tira la basura, le alquila al municipio una tierra para enterrar. Es un uso, digamos, creo que prehistórico de cómo tratar la basura. Digamos, me preocupa el ambiente, y considero que es una empresa que no es para nada sustentable de la forma en que trata los residuos. En eso estamos de acuerdo, concejal. Creo que tiene mucho que mejorar, y sobre todo en relación al tratamiento de la basura, claro que sí. Bueno, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Que ojalá que terminen bien el año, 2018, y que sea mucho mejor el 2019. Y se van a llevar un presente, como es habitual en nuestros invitados, un Malbec gentileza de Supermercados Sar. Gracias y buenas noches. No, muchísimas gracias a vos, Fabián. Nosotros marcamos el cierre del programa, nos despedimos, hasta la próxima semana. Gracias.